¿Qué tal? ¿Cómo están? Vaya día histórico el jueves pasado. La verdad es que me he quedado absolutamente maravillado con todas las movilizaciones feministas que ha habido. Una lástima que el programa no haya caído en jueves, porque entonces hubiéramos tenido algunos problemas para poder sacarlo adelante como pasó en el intermedio. Hoy vamos a hablar aquí del tema del resultado de las elecciones italianas. Decía Antonio Gramsci, un político italiano bien importante y bien inteligente, que cuando lo viejo no acababa de morir, en Italia además tienen 80 y pico años y va con mucha cirugía plástica, y lo nuevo no acaba de nacer, en ese claro oscuro es donde aparecen los monstruos. Eso es precisamente lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en Italia y en el resto de Europa. Hay una frase de Marine Le Pen, justo después del resultado de las elecciones, que me pone los pelos de punta, y es aquello de que la Unión Europea va a pasar una mala noche después de este resultado. De eso vamos a hablar hoy, de las elecciones italianas y de cómo están afectando a Europa. Bienvenidos y bienvenidas a Unir Piezas. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Fabio Cortese. Muy buenas. Experto en política italiana. Bienvenido. Muchas gracias. Estás en tu casa, Javier Sabín, y creo que vamos a tener una conexión en breve. Ahora la presentaremos. Vamos a hablar efectivamente de las elecciones en Italia, porque para mí hay un dato que me asusta bastante, y es que el apoyo a la Unión Europea entre los italianos en 1991 estaba en el 80% y en 2017 ha bajado al 34%. Esto, las elecciones en Italia nos afecta a todos, como integrantes de una Unión Europea, seamos italianos o no, y este dato es espeluznante. ¿Nos haces una valoración, Fabio, breve de la situación? Sí. O sea, sobre este dato, evidentemente, el antieuropeísmo, sobre todo por las políticas de austeridad, ha aumentado en todos los países, pero es verdad que es especialmente preocupante porque Italia es miembro fundador de la Comunidad Económica Europea, fue uno de los miembros fundadores y siempre ha sido un país tradicionalmente europeísta. Y sin embargo, lo que recordáis de Marine Le Pen tiene su base porque los dos partidos triunfadores de las elecciones italianas han sido, por un lado, el Movimiento Cinque Stelle, que es verdad que tenía antes una posición bastante más dura con respecto a la Unión Europea, se planteaba el referéndum, ahora ha moderado un poco su posición, y por otro lado la Liga Norte, ¿no?, que ha superado a Berlusconi, se ha posicionado al frente del centro derecha, y la Liga Norte sí que tiene un discurso mucho más antieuropeísta y está aliada de hecho con Marine Le Pen y otros familiares de la corriente de extrema derecha en Europa, ¿no? En general, en términos más generales, yo creo que en un titular se podría resumir en que finaliza la Segunda República, lo que se ha venido a llamar en Italia la Segunda República, que está estructurada en torno a dos partidos, ¿no?, que han sido Berlusconi con Forza Italia, y luego las distintas mutaciones que ha tenido la izquierda después de que el PCI cambió de nombre, ¿no? Primero partido PDS, partido de izquierdas, luego hasta la formación del Partido Democrático. Y en torno a esos dos polos que se llaman en Italia, que siempre se ha desarrollado estos últimos 20 años de Segunda República, tras el proceso de Tangentopoli, Mani Pulite, la descomposición de la democracia cristiana, esto llega a su fin con la victoria del Movimiento Cinco Estrellas como primer partido, un movimiento nuevo que ahora seguro que comentaremos. Y hay analistas que hablan ya de Tercera República, ¿no?, sin saber muy bien, en ese claro oscuro, como comentabais, hacia dónde iremos, ¿no? Pero ya hay un nuevo panorama político en Italia. Entonces, ¿estamos hablando de que ha triunfado en Italia el euroescepticismo o ha triunfado el antieuropeísmo? Yo creo que tampoco se puede calificar así de una forma muy, muy nítida, porque es cierto que no se ha hablado prácticamente, o sea, hay una pulsión de alguna forma soberanista, ¿no?, en términos de Italia, pero no ha sido un tema central la Unión Europea, ¿no? Es verdad que hay una postura mayoritaria sobre el tema, un tema preocupante, ¿no?, como es el de la inmigración, desde una perspectiva tanto la Liga Norte, ¿no?, con proclamas xenófobas directamente, pero también en parte el Cinque Stelle, ¿no?, con esa ambigüedad a la que ha jugado durante todos estos años, y que con el tema de la inmigración pues se ha subido a la ola y al carro de quienes quieren poner límites y con un discurso a veces un tanto duro, ¿no? En las elecciones regionales de Roma, que se han celebrado al mismo tiempo, del Lacio, perdón, la región de Roma, que se han celebrado al mismo tiempo que las elecciones generales, una de las consignas de la candidata a presidenta regional del Movimiento Cinco Estrellas fue la de más turistas y menos inmigrantes. Es decir, dependiendo del público, han de alguna forma aprovechado la ola
anti-inmigración y xenófoba italiana, ¿no? Se han querido posicionar ahí, y es verdad que en términos de resultado electoral podemos decir que les ha salido bien, ¿no? Creo que es preocupante, pero les ha salido bien, pero ya no existe, y esto también por una cuestión familiar os lo puedo contar. Es totalmente compatible una postura dura contra los migrantes, ¿no? Una postura xenófoba con reclamarse de izquierdas, ¿no? Pues mi propia familia, ¿no? La tradición cultural pues de las regiones rojas, en Emilia-Romagna, en Toscana y demás, que son culturalmente de izquierdas, pero tienen posturas muy duras contra los migrantes, ¿no? Uh-huh. Javier. Bueno, yo quiero dejar dos cosas claras. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Fabio, pero lo decías tú antes al principio, Pilar, hay que dejar muy claro que lo que ha pasado en Italia nos afecta. Y afecta directamente a España, afecta a la economía española, y afecta en serio. Es decir, nos está afectando al tema de las pensiones, va a repercutir en el bienestar que tenemos ahora mismo, y va a repercutir en un montón de cosas. Y yo creo que negativamente. Es verdad que Italia era un país tradicionalmente muy europeísta, pero yo creo que a lo que nos lleva a este resultado es a replantearnos el europeísmo. En Italia y en toda Europa. No podemos estar todo el tiempo con el mismo argumento que se utilizó cuando ganó Trump en Estados Unidos o cuando fueron las elecciones francesas u holandesas, diciendo, no, claro, de pronto a la gente la están manipulando 5 tíos hábiles de extrema derecha y xenófobos y por eso resulta que ya no votan a partidos europeístas. No, lo que está pasando es que el europeísmo ya no está a la altura y hay que replanteárselo. Los que somos europeístas nos lo tenemos que replantear. Yo lo digo siempre, yo si fuese italiano y me dijeran que el partido europeísta o la alternativa europeísta es Berlusconi, pues hombre, me hubiera pensado seriamente votar a un partido europeísta, claramente. Entonces, yo creo que el principal problema es ese, que quienes están representando al proyecto europeo en Italia, en España, en Francia, son personas que no están aportando nada nuevo ni nada bueno al proyecto europeo. Y ahí está el principal problema. Bueno, quizá le estemos diciendo adiós al espíritu de Bruselas, aunque no queramos verlo así. En cualquier caso, lo que sí que me queda con este tema que tú comentabas sobre que la izquierda tradicionalmente no puede emitir un voto de xenofobia o en contra de la inmigración, pero quizás sea porque en Italia hay un verdadero problema como el que podamos tener en España, como en todos los países del sur de Europa, y no se esté afrontando o las políticas europeas no estén dando esa respuesta que los italianos esperan. Esto viene al hilo de lo que decía Javier, ¿no? ¿Qué es ser europeísta? A lo mejor los italianos no quieren ser europeos de esta Europa. Claro. Porque Italia sí que, como tú recordabas, es miembro fundador y siempre ha sido el ciudadano italiano, y Italia como nación o como país siempre ha sido europeísta, ¿no? Con lo cual, tú que tienes familia allí, ahora mismo, ¿qué es lo que se vive en Italia con este desconcierto? Pero hay un sentimiento, con lo que comentaba justo ahora, ¿no? Hay un sentimiento de abandono por parte de la Unión Europea, sobre todo, por un lado motivado por las políticas de ajuste, ¿no? Y austeridad que han venido impuestas, ¿no? De recorte y demás, que ha aplicado Renzi, ¿no? Que luego hablaremos, que es que ha aplicado al final políticas más de derechas, podríamos decir. Y luego, por otro lado, se ha sentido abandonada con el tema de los migrantes, ¿no? Es curioso porque en porcentaje respecto al padrón hay más migrantes en España que en Italia. Lo que pasa es que el cambio de los flujos migratorios, con toda la crisis en Siria y a través de Libia, sobre todo, y la inestabilidad allí, provoca que pues sea un país de paso, sobre todo, ¿no? De paso hacia el norte de Europa. Y se ha visto, y la sensación que hay, no sé si al 100% real, pero la sensación que hay es que Europa no ha ayudado, ¿no? a controlar eso, ni ha ayudado en los países de origen, ni nada, ¿no? Hay una sensación de abandono con respecto a estos dos temas, sobre todo económico por un lado y por otro con el tema de la inmigración. ¿Tú crees que, un segundo, ¿tú crees que el Movimiento 5 Estrellas va a cumplir todo lo que ha dicho en campaña sobre salirse del euro? Tampoco, o sea, creo que en campaña han moderado mucho su discurso últimamente, o sea, con el nuevo secretario que tienen, Luigi Di Maio, han moderado, se han dedicado toda la campaña a hacer un discurso muy de gobierno, ¿no? De aspiraciones de gobierno, han presentado a sus futuros ministros incluso en un acto, ¿no? Como se han presentado como una opción de gobierno, ¿no? A la vez que el voto de la indignación, pero también del gobierno. Han dado este salto cualitativo en la campaña y yo creo que les ha salido bien, y a día de hoy es verdad lo que decíamos al principio, de que más de un 50% de los italianos han votado bien al 5 Estrellas o a la Liga Norte, que son opciones no europeístas o incluso antieuropeístas,
pero tampoco creo que haya que tener un miedo exagerado, ¿no? Porque no es lo mismo el Movimiento 5 Estrellas que la Liga Norte. Por esto que decía que el Movimiento 5 Estrellas ha moderado mucho su discurso, no se plantea ahora mismo el referéndum sobre la continuidad del euro y tiene un discurso constructivo en torno a la necesidad de reformar Europa, democratizarla y demás, ¿no? O sea, que es una línea sobre la que diversos partidos están de acuerdo, poniendo mucho énfasis en algunas cuestiones sociales, migratorias, pero siempre yo creo que desde una perspectiva de reformar Europa más que de hacer un referéndum. Javier. Sí, es verdad, es muy curioso lo que comentabas. Además creo que es muy propio de la política italiana, ¿no? Renzi, por ejemplo, cuando fue todo aquello del referéndum para poder cambiar la Constitución y darle más poder al Ejecutivo, hizo una especie como de populismo desde el poder. De voy a desafiar al establishment, voy a romper al establishment, pero yo soy el principal responsable del establishment. Y ahora parece que el Movimiento 5 Estrellas ha hecho lo contrario, ¿no? Ha hecho una especie como de campaña de gobierno o desde el gobierno, pero sin estar en el gobierno. En fin, cosas que solamente pasan en la política italiana y que son bastante curiosas de estudiar desde la perspectiva española. Yo creo que hay una cosa fundamental que comentabas tú, Fabio, y es el tema de la migración, o de la mal llamada crisis migratoria. Es verdad el dato que comentas, ¿no? De que curiosamente España recibe muchísimas más personas migrantes de las que recibe Italia, y sin embargo a mí me preocupa mucho porque la percepción general que tiene la población en Italia es de invasión, de que está habiendo una invasión. Esto es terrible, pero es un sentimiento que, por decirlo de alguna manera, tiene un motivo, tiene una lógica, ¿no? Y entronca directamente con la mala gestión o la ausencia de gestión que está haciendo el conjunto de la Unión Europea con el tema de las crisis humanitarias, con el tema de los refugiados. Entonces lo comentábamos aquí yo creo que hace 3 o 4 semanas, cuando hablábamos de Alemania, y yo planteaba aquello de que, claro, Merkel está acogiendo a muchísimas personas refugiadas, pero no está haciendo ningún tipo de gestión. Es decir, simplemente se trata de acoger, sin dar ningún tipo de integración, sin dar ningún tipo de plan de acogida estable, y entonces eso al final se traduce en que muchas personas entran allí sin ningún tipo de posibilidad para poder vivir adecuadamente y para poder desarrollar un proyecto de vida. Y eso al final se traduce en problemas sociales. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las mafias. Cuando uno no hace una política de acogida justa, cuando uno no acoge, al final deja negocio a las mafias. Y todas estas mafias que están operando en el Mediterráneo, trayendo a gente de manera ilegal, de manera encubierta, es precisamente porque Italia y el resto de Europa no han movido un dedo para hacer una política migratoria justa o una política de acogida justa. Entonces, eso está repercutiendo, evidentemente. Y está repercutiendo concretamente con el tema de Libia. Libia es un país que lleva ya 7 años en guerra, que se habla mucho de Siria, y normal que se hable mucho de Siria, ¿no? Pero en Libia llevamos ya una guerra de 7 años, causada en parte por la intervención de la OTAN, de la que Italia y otros países europeos es parte, y que está produciendo que muchísimas personas, para poder salvar su vida, tengan que estar yendo o acudiendo a mafias que les traen ilegalmente a Italia y que luego les dicen, oye tú, búscate la vida como puedas, y eso repercute negativamente en la sociedad italiana. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? La raíz es que no se ha hecho una política de acogida buena, no se ha hecho política migratoria, y eso es lo que tenemos que cambiar desde la Unión Europea, precisamente eso. Y es eso, Fabio, lo que la lectura que podemos hacer del resultado electoral es en parte este análisis que nos hacía Javier, lo que ha provocado este resultado electoral, ese descontento, esa falta de bueno, no habéis sabido gestionar nada, y me ha llamado mucho la atención lo que tú decías antes, que se sienten como invadidos, ¿no? Aunque es un país de paso, pero se sienten como invadidos. Sí, el tema de los flujos migratorios ha sido como uno de los temas centrales, yo creo, de la campaña electoral, ¿no? Con muchas polémicas, también con manifestaciones, también contra la xenofobia y contra el racismo, que también han sacado a la calle a miles de personas. Pero sí, o sea, que creo que en parte lo explica, ¿no? O sea, que ha sido una realidad también, luego hablaréis, creo, de los medios de comunicación, una realidad construida muy mediáticamente, ¿no? Que es verdad que ahí yo creo que los medios de comunicación tienen su responsabilidad en destacar pues los casos de agresiones sexuales, etcétera, cometidos por inmigrantes como si fueran la totalidad de los casos, ¿no? Quiero decir, ha habido una parte de construcción de relato en torno a eso y luego otra parte de realidad de no saber gestionar las políticas, ¿no? Antes comentaba lo de Libia, creo que es totalmente cierto. Cuando había una cierta estabilidad, y no es por algo bueno, es por cuando Berlusconi tenía un acuerdo con Gaddafi. O sea, que es dramático que fuera así, ¿no? Pero vamos, tenían acuerdos migratorios y Gaddafi lo que hacía era controlar y poner coto de forma también sin respeto de ningún tipo de derechos humanos.
Y eso no, y ahora la inestabilidad en Libia, ni la Unión Europea, yo creo que es un problema de toda la Unión, no ha sido capaz de afrontarla, ¿no? En toda su complejidad. Y eso explica en parte eso es una parte fundamental de lo que explica Italia, y la otra tiene que ver con un descontento general hacia las instituciones, hacia los, ¿no? Un voto anti-establishment, ¿no? O sea, esa lectura es la que me interesa mucho. O sea, realmente la sociedad italiana, por uno o por otro lado, por la extrema derecha, porque yo creo que la Liga ya vamos a enclavarla en la nueva extrema derecha que está surgiendo, o la izquierda, como es el Movimiento 5 Estrellas, o ese antisistema, porque no sé si englobarla en izquierda, el Movimiento 5 Estrellas, lo que ha hecho ha sido votar contra sus instituciones, contra las instituciones europeas, contra lo establecido. ¿Qué voto ha hecho? Votado contra los políticos de siempre, ¿no? O sea, es un voto anti-establishment. Ha penalizado por un lado a la soberbia de Renzi, ¿no? Que ha pretendido, pues eso, modificar la Constitución, que en Italia ha sido siempre se ha atrevido de forma soberbia a transformar ese referéndum constitucional en un plebiscito sobre sí mismo, y eso le pasó mucha factura, ¿no? En datos que tengo por aquí, en las europeas de 2014 el Partido Demócrata sacó un 40% y ahora ha sacado un resultado del 18%, ¿no? Y entre medias el evento fundamental que ha habido ha sido lo del referéndum constitucional, ¿no? Que hizo un plebiscito sobre sí mismo de una forma muy muy soberbia, y lo perdió, ¿no? Porque es verdad que la Constitución italiana, nacida después de la Segunda Guerra Mundial, en un pacto entre democristianos, comunistas, socialistas, pues todavía es un valor institucional en Italia por encima de muchas cosas, ¿no? Hay un dato que creo que es muy interesante, por seguir hablando de esto del Partido Demócrata. Salían hoy unas estadísticas de que los votantes del Partido Comunista de Italia en 1987, es decir, en las últimas generales a las que se presentó, la mayoría de esos votantes, es decir, la población italiana por encima de 50 años, un 35% de ellos ha votado al Movimiento 5 Estrellas. Es decir, por primera vez lo que ha pasado es que toda esa tradición que venía del PCI cultural de seguir las distintas transformaciones de lo que se había convertido el PCI, de PDS, l'Ulivo, hasta el Partido Demócrata, se ha roto, ¿no? O sea, ya no es convincente el PD al intentar modificar la Constitución, al haber impuesto una reforma laboral como la de Macron, ¿no? Como la que plantea aquí, es muy parecida a la de Ciudadanos, lo que se ha hecho en Italia, que tiene que ver con el contrato único y que ha aumentado la precariedad al final. Es decir, Renzi al final, en la última legislatura, ha hecho políticas de esos neoliberales, de derechas, que podríamos calificar así, y ha perdido a buena parte de su tradicional base cultural, ¿no? Que se ha ido al Cinque Stelle cansada de que votaba al centro izquierda, y al final las políticas eran distintas, ¿no? Eran las neoliberales que hay en toda Europa. Bueno, no, es interesante que el electorado castigue, que se diga una cosa en campaña y luego se hagan unas políticas distintas. Creo que de vez en cuando los ciudadanos debemos dar una lección a quien nos gobierna. Pero Javier. Es curioso porque termino con dato que me parece muy curioso, que Renzi, que en teoría aquí lo asimilaríamos al Partido Socialista, pero que yo creo que no es posible, porque con quien se reunió justo durante la campaña electoral tuvo un desayuno con Albert Rivera allí en Roma. Y lo que se decía de broma, es que se dedicaron toda la reunión a hablar de Macron, ¿no? Sí. Como su referente, ¿no? Pero que está en esa misma ola, más que en una tradición socialista, ¿no? En realidad lo que han dicho todos los medios internacionales es que Renzi lo que intentaba es ser Macron, ¿no? En Italia. Claro. Y de hecho yo creo que tampoco quedaría demasiado lejos con el Partido Socialista aquí, porque más de uno, además lo ha dicho, se reúne más con Albert Rivera que con Pedro Sánchez. Entonces yo creo que no queda demasiado lejos. Bueno, yo creo que hay varias cosas encima de la mesa, ¿no? Es cierto que la política italiana es bastante compleja en el sentido de que hay cosas, habilidades en los pactos y entresijos políticos que en España a lo mejor no entenderíamos tan fácilmente. Entonces, es verdad que el Movimiento 5 Estrellas ha ganado las elecciones en número de votos, pero todavía tiene que conseguir un acuerdo de gobierno. Y yo creo que ahí nos podemos llevar un montón de sorpresas. Puede haber un montón de acuerdos que aquí no llegaríamos a entender bien, que pueden descolocar un poco el tablero de juego tal y como está planteado ahora mismo. A mí lo que me preocupa más, quizás de este resultado, es ver cómo el sector más progresista o el votante más progresista se ha dejado llevar tan fácilmente por la xenofobia. Porque claro, el Movimiento 5 Estrellas, por ejemplo, que es verdad que tiene políticas muy interesantes y que plantea una renovación muy interesante de lo que es la política tradicional, de lo que es el voto telemático, etcétera, ha caído un argumento xenófobo que a mí me preocupa un montón, porque estoy viendo a gente progresista, a gente de izquierdas, votar a un partido que tiene políticas xenófobas. Entonces, yo creo que el gran error que se está cometiendo es precisamente esto.
lo que no podemos hacer es decir, como Europa va mal, la alternativa que plantea una fuerza de izquierdas o una fuerza progresista es caer en la xenofobia, es caer en una especie como de antieuropeísmo que al final hace que se confunda mucho a la izquierda con la extrema derecha. Claro, cuando aquí algunos tertulianos conservadores le dicen a Podemos o le dicen a Orbán, oye, cuidado, que es que tú te pareces mucho a Le Pen, es precisamente porque el populismo de izquierdas no se está planteando en términos europeístas y está queriendo hacer políticas xenófobas y en contra de todo el proyecto europeo, y yo insisto que eso es algo que me preocupa bastante. Es verdad, y aquí tenemos que remarcarlo mucho, que la austeridad es la base de todo, y que si aquí hay un responsable de lo que está pasando, si hay un responsable del malestar general, si hay un responsable de que la gente ya no confíe en partidos que defienden el proyecto europeo, es precisamente lo que decías tú, que políticos que se decían de izquierdas, como Renzi, por ejemplo, se han vendido la austeridad y están aplicando políticas más austeras que muchos que son de derechas. Entonces, yo creo que hay que hacer esta lectura, que por un lado hay unos responsables claros, pero que por otro lado me parece que en el caso de Italia las fuerzas progresistas no están siendo nada responsables, porque lo que tienen que proponer es un proyecto europeísta y que incluya no dejarse caer en la xenofobia ni en trampas de la extrema derecha. No obstante, hay que analizar, sí, cómo actúan y están actuando los líderes y los partidos, pero también el votante, que al final es el que da y quita gobiernos, ¿no? El que pone y quita gobiernos. Evidentemente, si yo, como ciudadana italiana, pertenezco a un club que se llama Europa, que me ha prometido una serie de soportes, aparte de que el primer castigo que he tenido han sido las medidas de austeridad y demás con la crisis, pero luego me promete una serie de soportes y de política común con la crisis migratoria, que ha sido uno de los puntos que ha centrado la campaña, y luego me deja vendido, pues yo, para pertenecer a ese club, me apunto a recuperar mi soberanismo como país, con lo cual, que ya sé que la política italiana es complicada y que tiene muchos acuerdos, pues ya me la solvento yo sola. O sea, ¿para qué voy a tener un espíritu europeo, no? Quiero pensar que ese es un poco el sentido del voto de castigo que ha habido. Y a mí me llama mucho la atención porque, claro, teniendo el presidente de la República que tienen del Partido Democrático, el Partido Demócrata, ¿qué es lo que va a intentar? Que haya una coalición de Movimiento 5 Estrellas con el Partido Demócrata, ahora que Renzi ya está fuera, o ¿qué otro tipo de juego podemos tener? Claro, por hablar de escenarios un poco, aunque claro, que es muy complicado, como decías, allí en Italia con la figura del presidente de la República, que bueno, es verdad que fue apoyado por el PD, pero bueno, es una figura institucional a la que todos los partidos le tienen un respeto, ¿no? Muy grande, ¿no? O sea, las declaraciones, él va a ser quien decida a quién proponer el mandato de intentar formar gobierno, que sobre esto ya hay una discusión abierta sobre si se lo tiene que proponer al Movimiento 5 Stelle porque es el partido que ha ganado, o a la coalición de centro derecha encabezada por la Liga Norte, es decir, a Salvini, el líder de la Liga Norte. Sobre esto ya hay una discusión importante y él es el que decidirá, y él va a medir un poco, Mattarella, el presidente de la República, va a medir un poco los tiempos, ¿no? Y es el que tiene la potestad al final para volver a disolver las cámaras. Entonces veremos, él va a ser un árbitro, pero un árbitro bastante relevante, ¿no? Porque no es lo mismo que le dé la primera pelota al 5 Stelle para intentar formar gobierno, no. Yo lo veo muy complicado porque lo que muchos desean en Italia es este apoyo del Partido Demócrata 5 Stelle para que formen gobierno y así pues que las políticas más progresistas se puedan llevar a cabo. Pero hay dos cuestiones ahí, ¿no? Por un lado, que Renzi ha basado toda su campaña en atacar al 5 Stelle, ¿no? En hacer una campaña contra todos los populismos, y ahora es verdad que ha dimitido, pero ha dimitido en diferido, ha dicho que hasta que no haya investidura no se marchará del todo, y además en las listas electorales yo me acuerdo que leyendo los periódicos, las del Partido Demócrata las cerraron a las 5 de la mañana con bronca porque excluyó de las listas electorales a todas las corrientes minoritarias del PD, puso a todos sus fieles. Entonces la composición propia de los parlamentarios del Partido Demócrata, yo creo que es muy complicado por la composición que hay a día de hoy, que en las nuevas cámaras, que puedan llegar a votar a una investidura de 5 Stelle. Entonces, escenarios posibles, si no se da este posible apoyo del PD a 5 Stelle, pues tendríamos la de un gobierno técnico, ¿no?, a la italiana, que eso sabemos que también gobiernos de un año ha habido muchos para volver a votar, o una coalición de todos contra el 5 Stelle. Lo que yo veo complicado, que se ha dicho mucho en prensa, pero yo creo que es muy complicado, es un acuerdo entre la Liga Norte y 5 Stelle. Pero por un motivo más que de
cierta coincidencia en algunas políticas por un motivo de que los cuerpos electorales que les han votado son en cierta medida antagónicos. La Liga Norte tiene su apoyo en el norte de Italia y en cambio en el sur se queda en un 5 o 6%, y al contrario Cinque Stelle tiene su gran apoyo en el sur de Italia, donde ha sacado un 50-60% incluso en algunas regiones, y es más débil en el norte, ¿no? Y las promesas también han sido distintas. La Liga Norte ha prometido, que ahora ya no se llama Liga Norte, sino que se quitó lo de norte precisamente para expandirse a toda Italia. La Liga promete a las regiones del norte rebajas de impuestos, y Cinque Stelle ha prometido en el sur de Italia una renta ciudadana, una renta universal, ciudadana de inserción. Bueno, habrá que concretar, ver en qué se concreta, pero a nivel de esos dos puntos de programa electoral, que son los que han congregado más apoyos en estos distintos electorados del norte y sur, lo veo bastante incompatibles y bastante difícil que lleguen a pactar. Sí, yo simplemente añadir, antes de que entremos en intervención telefónica, sí. Fíjate tú, Fabio, lo que has comentado, qué importante tener un presidente de la República y no tener a un rey. Sí. Porque, claro, realmente, en un conflicto institucional, fíjate como el presidente de la República es una figura útil. Lo que comentas tú es una figura respetada, que puede mediar, que puede decidir. Imagínate si Italia fuera una monarquía como la de España. Pues saldría el rey por ahí diciendo tonterías y al final eso agravaría más el conflicto, ¿no? Ojalá en España tengamos algún día una figura de ese estilo. La verdad es que ha sido una descripción de un país partido por la mitad. Vamos a dar la bienvenida a las buenas tardes, buonasera, Daniel Albertanzi. ¿Buonasera? Buenas tardes, buonasera, sí. Buenas tardes, bienvenido, encantados de tenerte. Daniel es profesor universitario de Birmingham y, bueno, italiano, como ustedes pueden oír, y nos va a dar también su visión, una breve valoración de la situazione in Italia in questo momento. Sì, allora, prima di tutto queste elezioni sono state evidentemente una grande sorpresa, uno shock per molti per via del successo incredibile del partito dei 5 Stelle, prima di tutto il Movimento 5 Stelle, anche il fatto che all'interno della destra c'è stato un ribilanciamento dei rapporti tra Berlusconi e il suo partito Forza Italia e la Lega, che una volta era Lega Nord e adesso naturalmente vuole rappresentare tutto il paese, e con Salvini ci sta riuscendo a rappresentare grandi parti del paese, perché anche al centro Italia ha raggiunto risultati molto molto importanti, insomma del 20%, 25%. Quindi si è trattato di una elezione che ha riservato grandi sorprese, e un'elezione in cui è evidente che c'è 2/3 dell'elettorato italiano che adesso chiede un cambiamento, e chiede un cambiamento anche molto radicale. Il partito che è rimasto chiaramente sconfitto da tutti i punti di vista è il Partito Democratico, quindi centrosinistra, che una volta avrebbe dovuto rappresentare, diciamo, i ceti anche più deboli della popolazione, e ora si è trovato a andare bene solo nelle zone comunque dove c'è una forte presenza di borghesia anche benestante. Quindi è un partito che si è come trasformato, diciamo, in un partito che rappresenta ora, diciamo, i vincenti della globalizzazione, coloro che comunque stanno riuscendo a andare abbastanza bene, anche a rafforzare il proprio benessere in un contesto di un paese che cambia molto velocemente. Uh-huh. Me gustaría, Daniel, que nos dijeras qué lectura haces tú del resultado electoral. Il risultato elettorale, la cosa interessante è come la geografia elettorale del paese sia stata rivoluzionata, cioè abbiamo un Sud Italia che adesso è completamente dominato dal Movimento 5 Stelle, con punte di 45-50% in Sicilia, per esempio 50% del supporto al Movimento 5 Stelle, quindi un successo straordinario. Un Nord Italia che come nel passato del resto è dominato dalla destra, però appunto, come ho detto, c'è stato comunque un cambiamento molto grosso all'interno della destra, perché ora il partito più forte è la Lega e non più Forza Italia di Berlusconi, e nel centro Italia, dove una volta
il partito più forte era comunque prima il Partito Comunista, che poi diventò il partito, eventualmente insomma si trasformò in Partito Democratico, comunque la sinistra. Ora il centro Italia invece è un campo di battaglia, cioè se guardiamo le percentuali vediamo che le tre forze, il Movimento 5 Stelle, sinistra e destra, sono più o meno equivalenti, sul 20% l'una, 20-25, dipende dalle aree, però sono molto equivalenti. Quindi anche quest'area, che è diciamo l'area dove la sinistra è sempre stata forte dalla fine della guerra in poi, in realtà non è più un'area di sinistra, ma è diventato appunto un'area in cui i tre blocchi fondamentali della situazione italiana possono ora farsi la guerra per riuscire a prevalere. Quindi la geografia elettorale italiana è completamente ridisegnata, il che ci dice che appunto tutto è in movimento, una grande volatilità, gli elettori guardano le varie proposte che fanno i partiti che si presentano come partiti nuovi, come partiti antisistema, evidentemente stanno avendo un grande successo e ci possiamo aspettare di tutto nei prossimi anni. Y por último, Daniel, me gustaría que nos dijeras ahora mismo cómo está la situación en Italia, cuáles son los plazos para formar gobierno y si crees que va a haber un gobierno técnico y elecciones en un año o qué va a pasar. Beh, naturalmente la situazione è così, in movimento, è molto difficile prevedere cosa succederà, però ci sono segnali negli ultimi, così anche l'ultimo giorno, proprio nelle ultime ore, che sembrano indicare che ci sono sempre più segnali di apertura all'interno del Partito Democratico verso una possibilità di un appoggio di qualche tipo a un governo dei 5 Stelle, cosa che qualche giorno fa sembrava anche impossibile, perché ricordiamoci che nel 2013 furono i 5 Stelle a rifiutare un appoggio al Partito Democratico. Ora invece la situazione si è ribaltata, i 5 Stelle sono dominanti col 32% dei voti a livello nazionale, il Partito Democratico è il grande sconfitto con il 18%, sarebbe a mio avviso un po' una mossa suicida per loro appoggiare un governo 5 Stelle, però visto che Renzi si è dimesso, quindi ci sarà un cambio di segretario, devono voltare pagina, vogliono sicuramente evitare che la destra vada al governo, sempre di più le dichiarazioni che si sentono in queste ore sembrano indicare che ci sono tanti all'interno del Partito Democratico adesso che stanno pensando che forse il meno peggio sarebbe un appoggio. Ora, forse non sarà un governo politico, ma come dice lei, potrebbe essere quelli che si chiamano in Italia i governi del Presidente, cioè un governo fortemente voluto dal Presidente della Repubblica, in cui magari il primo ministro non è Di Maio, che è il leader del Movimento 5 Stelle, ma potrebbe essere una figura più secondaria e magari molti ministri potrebbero essere tecnici. A quel punto il Partito Democratico non darebbe un appoggio a un governo politico dei 5 Stelle, ma darebbe un appoggio a una cosa un pochino diversa, forse è più facile anche per loro dirla questa cosa, però in realtà sarebbe comunque un governo che dovrebbe poi tenere in considerazione molto bene quelle che sono state le promesse che ha fatto il Movimento 5 Stelle, quindi alla fine sarebbe un governo comunque fortemente influenzato dai 5 Stelle in tutti i casi. Io penso che questa sia una soluzione possibile. Se questo succede, quanto questo governo possa durare non lo sappiamo, perché in realtà potrebbe anche durare diversi anni, è già successo anche in passato. Daniel, te voy a pasar al director de nuestro programa, que me está indicando que quiere hacerte alguna pregunta. Por mi parte, grazie mille. Javier. Daniele, gracias mille por tu participación en el programa. No, solamente hacerte un comentario muy breve. Nosotros esperamos desde el programa que la población en Italia, que los partidos, más que la población, que los partidos en Italia hayan aprendido la lección
de lo que supone todo esto, que cuando se están aplicando políticas de austeridad como las que ha aplicado Matteo Renzi, que cuando no se representa adecuadamente a la gente, que cuando el proyecto europeo deja de ser ilusionante, pasan estas cosas. Nosotros desde España estamos viendo esto como una lección muy triste y sobre todo transmitirte que esperamos que haya una renovación de muchos partidos políticos en Italia, que haya una renovación sobre todo del proyecto europeo, porque creo que es la única forma de poder frenar a los partidos que son xenófobos. Nosotros afortunadamente en España no tenemos ningún partido político de este tipo que plantee la xenofobia como lo hace Le Pen o como Wilders en Holanda o como ahí la Liga, por ejemplo, pero creemos que si no queremos tenerlo, tenemos que repensar el europeísmo y tenemos que repensar mucho lo que está haciendo la socialdemocracia y otros partidos tradicionalmente de izquierdas, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias por tu participación, gracias por responder nuestras preguntas y esperemos que la situación cambie pronto. Ringrazio per avermi invitato. Grazie mille, Daniel. Grazie, buona serata. Buonasera. Bueno, Fabio, cuéntanos tu opinión sobre la intervención de Daniel. ¿Estás de acuerdo en su...? Sí, yo creo que ha apuntado los principales cambios, ¿no?, que han supuesto estas elecciones, lo que comentábamos del Cinque Stelle, ¿no?, lo ha llamado shock, sorpresa, que en parte ha sido, ¿no?, por el 32% que nadie se esperaba, todo el mundo se esperaba que ganara, pero no con este resultado. Pero perdona, en las anteriores elecciones tuvo un 25%. Un 25, ¿no? sí, un 25. Quiere decir que ya era un resultado importante. Fue un resultado importante y como recordaba ahora Daniel, en aquel momento el PD quedó por encima, la coalición de centro-izquierda quedó por encima y el movimiento Cinque Stelle le negó el apoyo. En rotundo, ¿no? Dijo que no se aliaría con nadie, ¿no?, ni con la izquierda ni con la derecha. Y por eso ahora es lo que muchos dentro del centro izquierda están recordando ese rechazo para intentar negarles el apoyo, ¿no? Yo espero que la solución que compleja que ha planteado Daniel le salga adelante, ¿no? Creo que sería una buena solución. Como veis, no es un gobierno de Cinque Stelle, sino que introduciría técnicos, pues sobre todo con la autoridad del presidente de la República de por medio para señalar y incluso decidir él mismo ciertos ministerios, ¿no? Lo podría decir el propio presidente de la República para facilitar el apoyo del Partido Demócrata, ¿no? Podría ser una buena salida, pero aún así... ¿Pero eso implicaría elecciones a corto plazo? Bueno, Daniel le comentaba que podían implicar o no, ¿no? Que en Italia nunca se sabe, ¿no? Hay algo que siempre llama... Que yo estoy muy de acuerdo con su análisis, Enrique Giuliana, que es el gen democristiano en Italia, ¿no?, que es la capacidad de aguantar cambiando las mayorías, pero siempre hay un gobierno, ¿no? O sea, parece increíble que desde 2013 hasta ahora haya aguantado Italia con 3 cambios de presidente del gobierno, de primer ministro, y aún así se van reconfigurando las mayorías. Y cosas que antes parecían imposibles se hacen posibles, ¿no? Claro, porque estamos hablando de 64 gobiernos distintos en 70 años. Sí. Esto es impensable aguantar esto en España. Van a gobierno por año prácticamente. Sí. ¿Os acordáis cuando en España estábamos con este problema del gobierno temporal, que no había pacto, que parecía que se acababa el mundo y que nos íbamos a quedar aquí sin país? Pues imaginaos cómo estuviésemos cada año con un presidente del gobierno distinto. Nos daba algo. Bueno, a mí la verdad es que me va apeteciendo la idea, ¿eh? Yo no sé si sería tan positivo, porque madre mía, con la de gente que hay en el PP que vaya tela, no sé yo. De todas maneras, yo creo que, aunque estoy muy de acuerdo con lo que has comentado tú y con lo que ha comentado antes Daniele, de todas maneras, esta solución siempre va a ser una salida temporal. Siempre, es decir, estamos hablando de parches que se van poniendo a un problema que está ahí de fondo y vamos saliendo y vamos tirando para adelante hasta que llega un momento que la cosa no se sostiene. Entonces, realmente, insisto, si el foco del problema es otro, si el foco del problema es la austeridad, son las políticas que se han hecho antes ya de estas elecciones, el resultado no es intentar pactar ciertos ministerios para que se los lleve el Partido Demócrata y así poder ir tirando un poco para adelante. Esa no es la solución. Podrán aguantar 2, 3, 4 años, pero a la larga la crisis va a ser cada vez mayor. Hay que solucionar los problemas de raíz. Y yo en ese sentido apelo al votante de la izquierda italiana y apelo sobre todo a repensar el proyecto europeo en Italia. Hay que tener en cuenta que hay elecciones ahora europeas también en una oportunidad. Italia y veremos qué pasa, ¿no? Veremos si hay nuevos actores y cómo se reconfigura la izquierda, ¿no? Hay el run en Italia de que el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, que es una figura
dentro de la izquierda, ¿no? Con un proyecto que ya es la segunda legislatura que está gobernando Nápoles, que es una ciudad bastante relevante, ¿no? Como si fuera una alcaldía del cambio, ¿no? Por así decirlo, un ayuntamiento del cambio. Pues bueno, este run run, y él también lo ha confirmado, de que tiene la intención de montar un nuevo proyecto para las europeas, ¿no? Aprovechando como las europeas, como se aprovechó aquí, como un campo de pruebas, y veremos qué pasa y si eso cambia ulteriormente el panorama político. Sí, es una gran oportunidad el tema de las europeas. En Italia, lo es en España, realmente hay una cita electoral ahí dentro de un año y veremos a ver si efectivamente lo que dices tú hacen algo y lo replantean de esta manera, no desde la xenofobia. Claro, porque no nos olvidemos que por muchos gobiernos que haya, al final son los electores. Entonces, esto pueden cambiar cada año de gobierno, pero son los electores los que están diciendo que están hartos de este tipo de políticas. Y lo que yo me pregunto es, este rumbo que está tomando Italia, ¿cómo afecta a la Unión Europea? Pues es lo que hablábamos antes. Yo creo que no hay que estar extremadamente preocupados por el cambio de posición del Cinque Stelle, ¿no? Que no va a suponer un Brexit, por así decirlo. Es imposible si hubieran mantenido las posturas originarias que tenían de referéndum y demás. Sí puede haber sido un shock más grande. A día de hoy no creo que suponga ese shock, pero sí que es un toque de atención muy relevante, ¿no? Al ser Italia, al tener el peso simbólico, pero también económico, porque no estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Italia, con una deuda pública altísima. Y yo creo que esto a corto plazo lo que va a suponer es que Rajoy tenga más protagonismo, ¿no? Y que Merkel y Macron se apoyen en Rajoy como el referente de la estabilidad, aunque suene paradójico frente a una inestabilidad italiana, ¿no? Ya hemos visto suena como lo estás diciendo, con una sonrisa. Pero es verdad que en el club europeo últimamente Rajoy ha ocupado cierta posición, ¿no? Y de hecho manifiesta su enemistad con Renzi, ¿no? Ha tenido una enemistad personal también muy fuerte con Renzi porque claro, Renzi no le quería ver ahí, ¿no? O sea, Renzi quería el lugar italiano que le correspondía en Bruselas, ¿no? Entonces veremos qué pasa, ¿no? Creo que es un toque de atención importante, y también Italia siempre ha sido vanguardia en muchas cosas, ¿no? O sea, ha sido vanguardia políticamente a lo largo de la historia, el movimiento obrero, el fascismo se inventó en Italia protagonizó después de la Segunda Guerra Mundial, pues 30, 40 años de democracia cristiana versus Partido Comunista, ¿no? Representando como los dos bloques con el Partido Comunista italiano más fuerte, el Partido Comunista más fuerte de toda Europa. Luego fue vanguardia también en la espectacularización de la política con Berlusconi y con todo el aparato mediático y toda la mediatización de la política, y eso ya introdujo un cambio. Y también ha sido vanguardia en el nuevo tipo de populismo. En realidad, el Cinque Stelle tiene su origen en 2007-2008. Un partido de nuevo tipo, con democracia online. Así que, en cualquier caso, hay que estar muy, muy atento y tener muy en cuenta el resultado de estas elecciones, porque Italia suele ser un indicador de lo que se viene, ¿no? Y esperemos que se venga, que esté claro oscuro al final de algo positivo. Pero, bueno, pues igual es un indicador. Suena esperanzador, Javier. Sí, es cierto, además es muy, muy interesante lo de que realmente es un indicador. Yo me gustaría diferenciar una cosa. Yo creo que para los que gestionan actualmente la Unión Europea, para los poderes que están gestionando la Unión Europea, esto es algo tremendamente negativo, porque se quedan sin socios económicos y se quedan sin socios financieros. ¿Tú crees que Merkel y Macron están muy preocupados, ¿no? Yo creo que están preocupados y deberían de estarlo, y además me alegro de que estén preocupados, porque yo quiero que esta gente se preocupe. Para la gente de Europa, para los ciudadanos europeos, que es lo que realmente me importa a mí, es verdad que en cierto modo es negativo, ¿no? Porque puede afectar económicamente, pero también es positivo porque abre una oportunidad. Lo que hablábamos antes, la oportunidad de que las próximas elecciones europeas, la gente que creemos en el progreso, nos pongamos de acuerdo para plantear una fuerza europeísta que pueda cambiar las cosas, no desde la xenofobia, sino desde la inclusión. Entonces, yo lo veo como un arma de doble filo, como una doble lectura. En cualquier crisis institucional, político o económica, siempre se abren oportunidades. Y siempre es el momento de que mucha gente que quiera cambiar las cosas lo pueda hacer. Entonces, yo lo que espero, sobre todo lo que comentábamos antes, de aquí a las europeas, espero que en Italia la izquierda se replantee la forma de actuar con el tema europeo y piensa en una Europa en donde entremos todos y todas, no que se vayan, no que se construyan más muros y no que se eche a la gente que está viniendo a Italia para buscarse una vida mejor. Pues muchísimas gracias. Ahora os voy a dejar a cada uno de vosotros que ese minuto final en el que me digáis lo que queréis decirme. Muchísimas gracias, Fabio, por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Y tienes un minuto para decir lo que quieras.
Vale, pues en resumen yo diría, como empezamos diciendo, que termina la Segunda República Italiana, que ahora estamos en un proceso nuevo, que veremos qué tipo de sistema político alumbra, que lo viejo, los partidos que representan lo viejo, el PD y Forza Italia, han perdido frente al voto antisistema que ha sido mayoritario y que ha superado el 50% del electorado. A partir de ahora nos queda la duda de qué pasará si un gobierno de 5 estrellas de diverso tipo apoyado por el PD, o si se impondrá lo que llamamos como gen democristiano y habrá algún tipo de acuerdo o pacto extraño entre las distintas fuerzas, porque Italia siempre nos sorprende. En cualquier caso, creo que hay que mantener la atención puesta en Italia, porque siempre, como decíamos ahora al final, es indicador, es vanguardia de posibles cambios que vengan, y veremos, y hay que estar muy atentos a cómo se resuelva Italia. Y la próxima fecha, emplazaros al 23 de marzo, que es cuando se elegirán los presidentes de la Cámara y el Senado, y ahí veremos por dónde van los acontecimientos. Muchas gracias. Javier. Pues yo, siguiendo lo que decía Fabio, insistir en que cuando pasan este tipo de cosas, cuando se ve que la gente está cansada, cuando se ve que la gente quiere votar en contra del establishment, es porque realmente el establishment es el problema, y que eso es precisamente lo que tenemos que cambiar. La solución a todos los problemas institucionales que hay en Italia, que hay en España, la corrupción, la gente que no está a la altura, la gente estilo Berlusconi, que tampoco hace falta describirles mucho porque todos saben perfectamente a lo que me refiero, que a esa gente no se le combate con proyectos xenófobos, no se le combate creando muros, se le da elecciones abriendo puentes y creando una Europa más grande, más inclusiva y basada en el bienestar, que es lo que precisamente esta gente no quiere, una Europa de bienestar y de cuidados. Muchas gracias, Javier. En unos minutos estamos de nuevo con vosotros. En Castellón hay algo que nos une a ti. Una línea que conecta nuestra tierra con tu mesa. Nuestro mar con tu despensa. Una ruta por llanuras y montañas para llevarte el aroma de nuestros productos. Una experiencia que te guiará por los sabores más naturales y entrañables. Vuelve a sentir lo auténtico. Castelló, ruta de sabor. La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que las horas corren a tu favor. Las sonrisas no tienen precio porque se regalan. Y puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de la libertad, de moverte a tus anchas. Y lo mejor es que ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Cejar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú mejor tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Si te quieres sentir como tu personaje favorito o hacer un regalo original y diferente, tenemos lo que necesitas en Espadas y Arte de Toledo. La espada hielo de Ned Stark, de Juego de Tronos. Dardo, la espada de Frodo del Señor de los Anillos. Katanas, dagas, sables, cascos y complementos medievales. Tus regalos para comuniones, bodas, cumpleaños y otros eventos. También te ofrecemos la posibilidad de grabar la espada que elijas. Para hacer tu pedido, contacta a través de la web Espadas y Arte de Toledo. Si eres oyente de WordPress Radio, además de tu compra, recibirás un regalo sorpresa. Estamos a tu lado. Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada,
La salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo. Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Desde Hortalizas Navamar, este año queremos seguir contando con todos nuestros agricultores y para ello vamos a seguir con el buen trato que nos caracteriza. Si aún no nos conoces, Juan Navarro, gerente de Hortalizas Navamar, te invita a que confíes en nuestra experiencia y saber hacer. Hortalizas Navamar, en el CIM se mueve por ti. Seas niño o seas niña, seas hombre o seas mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. Gobierno de La Rioja, Servicios Sociales. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... Aparca, miento. Aparca, miento. Aparca, miento. Aparca, 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 miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. OpenCell ya está en Elegido. Conoce el sistema OpenCell. 5 tratamientos por solo 30 euros. Fotodepilación, presoterapia, radiofrecuencia. Son tantos los tratamientos que tienes en OpenCell que para conocerlos todos tienes que ir a Avenida Príncipes de España 153 de Elegido o llama al teléfono 950 48 18 54. OpenCell. Ya no tienes excusa para cuidarte. 9 de cada 10 incendios forestales se pueden evitar. En 50 años la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas vidas. Necesitamos tu ayuda. En el campo ni quemas, ni barbacoas, ni colillas. Contra el fuego ayer, hoy, siempre. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Disfruta del Prado en Castilla-La Mancha. CCM lo hace posible. El retrato español en el Prado de Goya Sorolla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Son ya 25 años de alta velocidad. 25 años impulsando el desarrollo y transformando vidas. Acumulando una experiencia que podemos exportar al mundo. 25 años para estar orgullosos y todo un futuro por delante. ¿Necesitas desconectar de una agotadora semana? ¿Relajarte en tus días libres o pasar las vacaciones rodeado de naturaleza con actividades programadas y servicios extra a tu medida? ¡Ven a Anahuasca! Anahuasca te ofrece apartamentos de lujo a precios increíbles, de corta o larga estancia. Dispone de restaurante propio y un personal agradable y atento. En el corazón del Parque Natural de Sierra Cebollera, en Panzares, La Rioja, a 20 kilómetros de Logroño encontrarás Anahuasca. Reserva tu estancia en www.anahuasca.com. En Castellón hay algo que nos une a ti. Una línea que conecta nuestra tierra con tu mesa. Nuestro mar con tu despensa. Una ruta por llanuras y montañas para llevarte el aroma de nuestros productos. Una experiencia que te guiará por los sabores más naturales y entrañables. Vuelve a sentir lo auténtico. Castelló, ruta de sabor. La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que las horas corren a tu favor. Las sonrisas no tienen precio porque se regalan. Y puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de la libertad, de moverte a tus anchas. Y lo mejor es que ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren.
La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Fejar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú mejor tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Si te quieres sentir como tu personaje favorito o hacer un regalo original y diferente, tenemos lo que necesitas en Espadas y Arte de Toledo. La espada hielo de Ned Stark, de Juego de Tronos. Dardo, la espada de Frodo del Señor de los Anillos. Katanas, dagas, sables, cascos y complementos medievales. Tus regalos para comuniones, bodas, cumpleaños y otros eventos. También te ofrecemos la posibilidad de grabar la espada que elijas. Para hacer tu pedido, contacta a través de la web Espadas y Arte de Toledo. Si eres oyente de WordPress Radio, además de tu compra, recibirás un regalo sorpresa. Estamos a tu lado. Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo. Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Desde Hortalizas Navamar, este año queremos seguir contando con todos nuestros agricultores y para ello vamos a seguir con el buen trato que nos caracteriza. Si aún no nos conoces, Juan Navarro, gerente de Hortalizas Navamar, te invita a que confíes en nuestra experiencia y saber hacer. Hortalizas Navamar, en el CIM se mueve por ti. Seas niño o seas niña, seas hombre o seas mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. Gobierno de La Rioja, Servicios Sociales. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. OpenCell ya está en Elegido. Conoce el sistema OpenCell. 5 tratamientos por solo 30 euros. Fotodepilación, presoterapia, radiofrecuencia. Son tantos los tratamientos que tienes en OpenCell que para conocerlos todos tienes que ir a Avenida Príncipes de España 153 de Elegido o llama al teléfono 950 48 18 54. OpenCell. Ya no tienes excusa para cuidarte. 9 de cada 10 incendios forestales se pueden evitar. En 50 años la lucha contra el fuego nos ha costado demasiadas vidas. Necesitamos tu ayuda. En el campo ni quemas ni barbacoas ni corillas. Contra el fuego ayer, hoy, siempre. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Disfruta del Prado en Castilla-La Mancha. CCM lo hace posible. El retrato español en el Prado de Goya a Sorolla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Son ya 25 años de alta velocidad. 25 años impulsando el desarrollo y transformando vidas. Acumulando una experiencia que podemos exportar al mundo.
25 años para estar orgullosos y todo un futuro por delante. ¿Necesitas desconectar de una agotadora semana? ¿Relajarte en tus días libres o pasar las vacaciones rodeado de naturaleza con actividades programadas y servicios extra a tu medida? ¡Ven a Anahuasca! Anahuasca te ofrece apartamentos de lujo a precios increíbles, de corta o larga estancia. Dispone de restaurante propio y un personal agradable y atento. En el corazón del Parque Natural de Sierra Cebollera, en Panzares, La Rioja, a 20 kilómetros de Logroño encontrarás Anahuasca. Reserva tu estancia en www.anahuasca.com. En Castellón hay algo que nos une a ti. Una línea que conecta nuestra tierra con tu mesa. Nuestro mar con tu despensa. Una ruta por llanuras y montañas para llevarte el aroma de nuestros productos. Una experiencia que te guiará por los sabores más naturales y entrañables. Vuelve a sentir lo auténtico. Castelló, ruta de sabor. La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que las horas corren a tu favor. Las sonrisas no tienen precio porque se regalan. Y puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de la libertad. De moverte a tus anchas. Y lo mejor es que ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. La primera vez fue con las vueltas de un café. Jugué y gané. Debe ser eso que llaman la suerte del principiante. Y hoy, después de tanto tiempo jugando y apostando, después de sabérmelas todas en el juego, tengo eso que yo llamo la suerte del jugador. Más de 200.000 familias españolas han tenido esa suerte. Lo han perdido todo por el juego irresponsable. Once y Féjar, por un juego responsable. Apuesta por ti. Apuesta por el número gratuito de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. 900-200-225. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú mejor tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Si te quieres sentir como tu personaje favorito o hacer un regalo original y diferente, tenemos lo que necesitas en Espadas y Arte de Toledo. La espada hielo de Ned Stark, de Juego de Tronos. Dardo, la espada de Frodo del Señor de los Anillos. Katanas, dagas, sables, cascos y complementos medievales. Tus regalos para comuniones, bodas, cumpleaños y otros eventos. También te ofrecemos la posibilidad de grabar la espada que elijas. Para hacer tu pedido, contacta a través de la web Espadas y Arte de Toledo. Si eres oyente de WordPress Radio, además de tu compra, recibirás un regalo sorpresa. Estamos a tu lado. Te mereces ser feliz. Vamos a apoyarte. Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca. Cuéntalo. Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Desde Hortalizas Navamar, este año queremos seguir contando con todos nuestros agricultores y para ello vamos a seguir con el buen trato que nos caracteriza. Si aún no nos conoces, Juan Navarro, gerente de Hortalizas Navamar, te invita a que confíes en nuestra experiencia y saber hacer. Hortalizas Navamar, en el CIM se mueve por ti. Disfruta del Prado en Castilla-La Mancha. CCM lo hace posible. El retrato español en el Prado de Goya Sorolla, en el Museo de Santa Cruz de Toledo. ¿Cuántas veces nos habremos indignado leyendo un titular o viendo una noticia que estaba manipulada? A mí me pasa muy a menudo. Últimamente, cuando veo algunas cadenas, sobre todo las que son públicas y pagamos todos, y veo las noticias y veo cómo se manipulan titulares y veo cómo se tergiversa la información, la verdad es que me pongo de muy mal humor. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora, en este segundo bloque, del papel
que juegan los medios de comunicación en la política española y de si realmente es posible cambiar las cosas tal y como están planteados los medios actualmente. Seguimos ya en Unir Piezas. Y seguimos en una excelente compañía. Damos la bienvenida a Carlos Tejero, periodista. Bienvenido a Unir Piezas. Estás en tu casa. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros, por supuesto. Pues vamos a empezar muy duro. Quiero que nos digas qué papel crees que juegan los medios de comunicación en la política española. Bueno, realmente yo creo que en estos momentos los medios, hay una dispersión de medios muy grande. Es decir, yo creo que aquí habría que hablar, aunque sea de una forma rápida, de los distintos cambios que se han producido desde la transición hasta ahora. Es decir, si bien los medios de comunicación siguen siendo determinantes, sobre todo para muchos sectores de la población, lo que también es cierto es que el papel protagonista que tuvieron los medios de comunicación durante la transición lo han ido perdiendo con el tiempo. Recordamos todos el País de los años 80, El Mundo de finales de los 80, el ABC de toda esta época. Yo recuerdo que en la prensa se decía que ningún ministro de Felipe González daba una rueda de prensa o hacía un solo comentario hasta que no leía los editoriales del País. Es decir, el País no solamente era un medio de referencia, era un medio de influencia realmente incluso para los actores gubernamentales, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa influencia, en la medida que cuando se abrió sobre todo el panorama audiovisual, la aparición de los nuevos canales de televisión, primero los canales privados y luego se abrió lógicamente la televisión, ya en esa tercera revolución comunicativa con todos los medios audiovisuales vinculados a Internet. Esos primeros medios de primera hora, sobre todo los grandes periódicos, perdieron una influencia decisiva en la política. Si comparamos, por ejemplo, los periódicos de aquella época, El País, El Mundo, el ABC de aquella época con los periódicos actuales, creo que casi nadie sabría decir el nombre del director del Mundo, del director de ABC o incluso el director del País. Es decir, los directores de aquella época eran verdaderos generadores de opinión. Los directores de ahora son simplemente gente al servicio de sus respectivas empresas. Yo creo que ese cambio que se ha producido en el medio de prensa, en el soporte papel, ha hecho, por un lado, que si bien se ha reducido la influencia de los medios de comunicación escritos, también es verdad que antes los grandes periodistas, los grandes directores de los medios tenían cierta relativa, por supuesto, independencia con respecto a los poderes políticos. Actualmente los directores de los medios, al perder esa influencia, también tienen una dependencia mayor del poder político. En todo este proceso lo que también ha cambiado de una forma determinante es el modelo de negocio de la propia prensa. El modelo de negocio de la prensa... Carlos, que te nos estás pasando de tiempo. Me y paso si no, de tiempo. luego Cedo la palabra. Bienvenido, Jordi. Gracias por invitarme como cada sábado. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Jordi Carbonell, ya lo conocéis. Danos tu opinión sobre qué papel están jugando los medios en la política española. Pues yo creo que hay un papel que es muy discutible, pero principalmente me gustaría quedarme con que están surgiendo muchos medios y de hecho yo me incluyo entre las personas que estamos intentando hacer prensa. Están siendo medios que al principio están teniendo un inicio muy precario y están teniendo muchísimas dificultades para impulsarse, pero me parece que estos nuevos medios que están surgiendo, que sobre todo están surgiendo en formato digital, algunos también están surgiendo por la vía de las cooperativas, como en Cataluña y Valencia y Baleares, por ejemplo, tenemos el diario Jornada, que acaba de nacer ahora mismo, y es un modelo cooperativo que de momento pues parece que les está funcionando. Entonces esas vías alternativas me parecen la clave para ejercer como contrapoder y que el periodismo recupere el papel que siempre ha tenido al fin y al cabo.
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la dificultad que tienen esos medios de comunicación para salir adelante, que principalmente se están financiando vía crowdfunding, vía publicidad ética, tienen códigos publicitarios que les restringen mucho a nivel económico, porque al no poder aceptar muchos anuncios y mucha publicidad, eso les está limitando enormemente, pero creo que están saliendo adelante, y creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos todos la obligación moral y la obligación, todo aquel que quiera ver un periodismo digno y un periodismo de ese que ya no se puede hacer en los medios porque no era rentable, los reportajes, las entrevistas en profundidad, todo aquel que quiera ver ese periodismo realmente crítico, a mi juicio debería intentar apoyar en la medida de que le sea posible estos nuevos medios que están surgiendo, porque creo que van a ser muy determinantes, y sobre todo con el auge de las redes sociales van a ser muy determinantes en el futuro que se va a jugar. Gracias, Jordi. Javier. Claro, muy brevemente, porque creo que habéis dicho muy bien las claves para entender actualmente la situación de los medios. Yo creo que el sentido que tienen los grandes medios, sobre todo los privados, ya no es informar, es ganar dinero. Y esto tiene que quedar muy claro, porque vemos a muchos periodistas que cada vez que hacen un trabajo de información decimos, ahí va, pero ¿cómo es posible que estén haciendo tan poco periodismo? ¿Cómo es posible que no quieran informar de lo que realmente está pasando? Porque el interés real que tienen es un interés económico, es un interés de vender, de hacer dinero. Lo que decía Carlos, ya no se trata tanto de querer apoyar una cosa política, no se trata tanto de informar, se trata de querer servir el interés de una serie de empresarios que lo que quieren es vender con el periodismo como mercancía, igual que pueden vender con el fútbol, igual que pueden vender lápices, por ejemplo, con cualquier otra cosa. Entonces, es verdad que con esto tenemos que contar, es verdad que esto también es un arma de doble filo y que puede ser muy interesante para lo que es la acción política, porque si tú vendes al margen del mensaje que estés vendiendo, seguramente los medios tengan interés en ti, pero a la vez es triste y a la vez es degradante, porque ves una clase de periodismo que dices, pero ¿cómo es posible, no, que se queden solamente con titulares que venden en vez de informar de la realidad? Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía Jordi, pero lo que más me preocupa es ver la posición y el papel que tienen algunos medios que son públicos. De eso hablaremos ahora, del papel de los medios públicos. Ahí está lo que realmente me preocupa. Efectivamente. Carlos. Yo quería de todas formas hacer, primero, antes de hablar de los medios públicos, quería, al hilo de lo que estaba comentando ahora mismo Javier, hay mucha gente que se pregunta fuera de los medios, dice, ¿cómo es posible que en un país que vota mayoritariamente a la izquierda, los 4 o 5 grandes periódicos de este país estén situados en la derecha o en el centro derecha, en el mejor de los casos, ¿no? Es decir, realmente desde un punto de vista económico no se entiende. Y desde un punto de vista político menos. Es decir, vamos a ver, sería un negocio dirigirte a la gran mayoría de este país. Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. Es muy sencilla porque, por eso decía, era al hilo de lo que decía Javier, ha cambiado el modelo de negocio. Es decir, vender periódicos no es rentable. Los periódicos tienen un precio político. Es decir, no es posible que un periódico cueste 1,30, 1,40 menos que una caña. Es decir, no tiene sentido. Ya sé que solo los necios confunden la diferencia entre valor y precio, pero no tiene ninguna correlación lo que hay detrás de un periódico, el valor añadido que hay detrás de un periódico con el valor de un periódico. Realmente, el negocio no es vender periódicos. La gran tarta del negocio es la publicidad. Y ahí entronco precisamente con el siguiente tema. Es decir, yo tengo algunos datos que me he traído, porque si no se me olvidan, de la gran tarta de la publicidad. 2 de los grandes grupos de comunicación de este país, Mediaset y Planeta, se reparten casi el 50% de la tarta publicitaria. La tarta publicitaria no es ni más ni menos que lo que se llevan estos 2 grandes grupos, 1.628 millones en el año 2016. 1.628 millones. Es una auténtica barbaridad. Cuando un periódico tiene que llegar a los 20 y tantos mil puntos de venta que hay en este país y tiene que repartir ese 1,30 de coste de la cabecera en la distribución, en el punto de venta del kiosquero, la impresión, etcétera, realmente lo que queda por periódico es una cantidad ínfima.
Es decir, eso se relativiza lógicamente con las grandes tiradas, pero no es el caso ahora mismo de ningún medio de comunicación español. Incluso en España, con la tirada tan pequeñita que tenemos, incluso algunos con pérdidas, en lo que viene siendo el coste real del diario. Por supuesto. Y entonces te das cuenta, es que de ahí surge el lamento este que decía antes Javier, de decir, es que al final los periódicos, lejos de influir, son la servidumbre del poder político y del poder económico, que eso es todavía más triste. Es decir, hubo un tiempo en que todavía los medios de comunicación y sobre todo los voceros o los directores de esos medios sí que representaban cierta alternativa. Ahí tenemos ejemplos de cómo el ejemplo que ponía yo al principio de los ministros de Felipe González, o ahí tenemos la imagen del famoso balcón de Pedro J. Ramírez con Aznar. Es decir, realmente los medios de comunicación eran un poder real. Eso se acabó. Han dejado de serlo. Ahora realmente la televisión ha venido, de alguna manera, a sustituir ese papel, pero lógicamente la pluralidad de las televisiones, que no es una pluralidad real también, como comentaremos más adelante, porque responde lógicamente a los mismos propietarios, ¿no? Pero lo que sí quería cerrar el tema era con eso, es decir, la servidumbre de la prensa es todavía más terrible precisamente por eso mismo, porque el modelo de negocio está exclusivamente vinculado a la publicidad. Y sabemos, por último, que realmente la publicidad institucional es un porcentaje muy elevado de la publicidad total. Y sabemos quién controla la publicidad institucional. Que es el dinero público. Por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Hay alguien detrás de los medios de comunicación que esté controlando este modo de influir y no informar? Por supuesto, es lo que comentábamos. Sí, porque es que realmente, pese a que cualquier estructura, yo me he traído aquí algunas cosas de lo que es la estructura de los medios, pese a la aparente complejidad de la estructura de los medios, te das cuenta que al final el pastel se lo reparten muy poca gente, y que al final esa supuesta guerra de audiencias responde a los mismos intereses, porque al final todos los medios están participados por los mismos intereses económicos. Es una cosa muy interesante el análisis de esto, pero insistí antes que tanto Mediaset como Planeta, que son dos gigantes, tenemos que tener en cuenta que Mediaset es propietario de Fininvest. Y Fininvest es propiedad de Silvio Berlusconi. Del que hemos hablado en el bloque anterior. Del que supongo que habéis estado hablando efectivamente en el bloque anterior. Jordi. Sí, yo más o menos quería ir también en la misma línea, destacar que yo creo que no es en sí misma la publicidad el problema, sino cuando esta publicidad al final se acaba convirtiendo en propaganda, porque tú como medio de comunicación te ves forzado a servir a unos intereses, porque al final lo que quieres es que te cobren. El otro día estuvo en el programa de No te metas en política, estuvo Jordi Évole y le preguntaban también, que de alguna manera, y él decía, claro, es que cuando yo les digo a mi jefe, oye, que vamos a irnos a la sede del Pozo y vamos a investigar cosas, me dice, ¿por qué no sigues hablando con los políticos directamente, que simplemente están en la superficie, y no te vas a las grandes empresas? Dice que además te va a costar mucho más hacer todos los reportajes. Y estuvo precisamente hablando de eso, y fue algo que me llamó especialmente la atención. Y después, respecto a la propiedad de los medios de comunicación, cuando hay jeques controlando, por ejemplo, una parte muy importante, superior al 20% del diario El País, corregidme si me equivoco, lógicamente hay ciertos intereses en Oriente Medio que no pueden salir a la luz precisamente por estas cuestiones. Y después, siguiendo con esto, pero es que creo que este modelo yo creo que el chollo a mi juicio se les está acabando, y se les está acabando poco a poco. Se está viendo con el país, con la situación que está viviendo actualmente el país, que es muy delicada, la situación que está viviendo el periódico en Cataluña, que despidió a todos los reporteros y a todas las personas que estaban cubriendo las secciones en catalán. Creo que esto al final se va a acabar, y que como los grandes medios no sean capaces de adaptarse al nuevo formato, a la red y todo esto, mientras no exista el control que probablemente exista en un futuro de las redes sociales, me parece que de momento ahí van a tener una ventaja competitiva bastante importante los nuevos medios. Yo creo que perdona, que al hilo de lo que estabas comentando tú, me parece muy importante la inutilidad de los medios para el poder con mayúscula me refiero, no al poder político. Es decir, llega un momento en que los medios no son esas estructuras que pueden llegar a controlar la opinión pública. Es decir,
Yo recuerdo y haber leído muchas cosas muy interesantes. La aparición de Podemos, por ejemplo, en las elecciones europeas, que fue absolutamente ninguneada por todos los medios de comunicación y que, sin embargo, se agitó. Todos los que somos lectores de prensa digital y todo tipo de alternativas digitales, lo vimos que realmente aquello se estaba fraguando y se llevaba fraguando desde hacía bastante tiempo. Y a Trump, o sea, el mismo Trump. Y el mismo Trump era algo que no han visto venir. Es decir, realmente llegará un momento en que los medios de comunicación no sean esa herramienta válida de control social que sí que han cumplido durante mucho tiempo. Sí lo fueron, sí. Pero quizás sean reemplazados al final por las mismas redes sociales donde haya medios que hayan quedado integrados como influencias importantes en todas las redes sociales. Esa es una de las principales incógnitas que yo mismo tengo. Porque ahora mismo yo conozco cuentas con 100, 120, 140 mil seguidores en Twitter que tienen una capacidad de influencia brutal y que si una persona a lo mejor dice poneos a retocar esta foto y a hacer montajes, a lo mejor tiene 250, 300 contestaciones. Quizás eso tenga que ver también con la credibilidad de los medios actuales. Sí, seguramente. Yo de todas maneras me planteo si realmente el sentido que tienen muchos medios de comunicación privados es una relación de poder o de crear opinión pública. Porque yo insisto, si la relación que tienen muchos medios es puramente financiera y económica, seguramente el sentido que tienen es puramente económico y financiero. Y es probable que muchos gigantes mediáticos no se planteen tanto el querer influir en la opinión de la gente, sino el querer influir solamente para ganar dinero. No para que se opine de una manera, ni para crear una serie de estructuras relacionadas con la política o con el poder político. El hecho, por ejemplo, de que grandes gigantes mediáticos estén influidos por poderes financieros que están fuera de España, que están en Arabia Saudí, que están en Qatar, yo creo que es una prueba de esto. Es decir, ¿qué interés puede tener Qatar en influir la política española? Puede tener alguno, pero seguramente lo que quiere es sacar dinero de aquí. Hacer una serie de estructuras mediáticas que le den mucho dinero, que sean rentables al precio que sea y hablando con quien sea. Si tú pones en una tertulia a un tío como Trump y resulta que con ese tío subes mucha audiencia y consigues una buena rentabilidad, eso te vale. Al margen de lo que diga Trump, al margen de que sea de derechas, que sea de izquierdas, de arriba o de abajo. Eso es lo de menos. La cuestión es conseguir dinero y que todo sea rentable. Exactamente. Y Pablo Iglesias, pese al boicot que le estaban haciendo, que parece que solo salía en Intereconomía, en Libertad Digital y en esos debates de Agitprop, de la derecha más rancia española, al final acabó al menos en su momento, en su culmen mediático, cuando se acabó al final sobrecargando mediáticamente, acabó yendo a todos los platos de televisión de variopintas ideologías, solo por el mero hecho de que daba mucha más audiencia, por ejemplo, en ese momento puntual, que Albert Rivera, a lo mejor. Hay varias figuras políticas además, aparte de Pablo Iglesias, en Italia, que también no lo hemos comentado, ¿no? Beppe Grilli apareció en medios de comunicación, y dices, pero ¿qué interés tienen los accionistas de Antena 3, de La Sexta, en traer a Pablo Iglesias? Un interés económico. No sé, de pero todas maneras, igual algún responsable de los programas de Intereconomía o de Libertad Digital se está dando con cabezazos de haberle dado espacio a Pablo Iglesias y se está arrepintiendo. Yo de todas formas, Javier, haría una reflexión sobre esto porque dices, mira, ganar dinero se puede ganar ellos de muchas formas. Los medios de comunicación realmente no dan tanto dinero. Es decir, nadie ha creado nunca un periódico con la intención exclusiva de ganar dinero. Es decir, la posibilidad de influir de muchas formas. No solamente es una influencia política, es una influencia económica, es una influencia social, es una influencia de tendencias de muchos tipos. La capacidad y la posibilidad de influir es algo mucho más tentador que la capacidad de ganar dinero, gente que puede ganar dinero de otras muchas formas. Y tampoco es un negocio tan, digamos, tan multimillonario. Es decir, las cifras son brutales, pero también las inversiones son brutales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que todavía no han abandonado, yo creo que todavía no se ha abandonado la intención última de ser mediadores, es decir, de mediar y de interceder en la sociedad. Es decir, de modificar el pensamiento. Es decir, es algo que no van a renunciar por sí solos. Posiblemente. El hecho mismo de que tú quieras ganar dinero a costa de audiencias es una forma de modificar el pensamiento de la gente. Sí, es como cuando quieres vender un negocio. De todas maneras, yo creo que lo que comentas ahora mismo se ve más claramente en la televisión o en los medios que son públicos. Y ahí creo que es un canteo. Y eso es lo que decía antes al principio, porque es lo que realmente me preocupa. Que Espejo Público, que Antena 3, que muchísimas cadenas, por ejemplo, muchísimos programas
tengan una línea o más o menos puedan ser más o menos imparciales, no me preocupa tanto porque son cadenas privadas, nadie las está pagando con sus impuestos y además si no te gustan puedes no verlas. Pero ver, por ejemplo, informativos de televisión española en donde hay una manipulación absoluta, en donde se ve claramente que se está apoyando al gobierno de turno, eso sí que me indigna un montón. ¿Te refieres porque... al sindicato CCO y cosas similares? No, me refiero al sistema de elección de la dirección de televisión española y me refiero sobre todo a muchas noticias concretas que de verdad que me han indignado un montón. No puede ser, por ejemplo, que un informativo público que se supone que tiene algo tan importante como es el derecho a la información, que es un derecho básico, esté ocultando un montón de noticias relacionadas con la corrupción, esté tergiversando un montón de titulares y esté haciendo una línea de informativos que yo creo que no está representando toda la verdad política que está pasando en España. Eso es lo que realmente me preocupa. Hombre, ha habido también una toma de conciencia por parte de los periodistas, por parte de los profesionales de las televisiones públicas, ya ocurrió en el caso de Telemadrid antes del expediente de empleo que despidieron a las 3/4 partes de la plantilla. Ocurrió también en Canal Nou en Valencia y está ocurriendo ahora mismo en televisión española, ¿no? Es decir, la toma de conciencia de los propios trabajadores y sobre todo de los informadores, de los profesionales de la información de los medios públicos. Es decir, hay un comité de trabajadores permanentemente en televisión denunciando la manipulación diaria. La manipulación diaria de todo. Es decir, eso es muy importante. Tal vez también una labor de todos nosotros debería ser comprometernos comprometernos en difundir la labor de esta gente, que es una labor, insisto, muy interesante, la que están haciendo. Yo más que de manipulación, no me atrevería a hablar de manipulación porque lo considero algo muy relacionado con sistemas totalitarios y muy a nivel global, que creo que abarca más yo lo considero más bien simple desinformación y distorsión en muchos aspectos, pero me parece bastante, hablando ahora de la Comunidad Valenciana, me parece muy, muy relevante, por ejemplo, que el otro día fuera la primera vez que Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, pisara el plató de Radio Televisión Española. Puso el otro día un tuit y me llamó especialmente la atención. Y sí, otra cosa que me gustaría también comentar es que no creo que el problema sea la objetividad o la imparcialidad, porque me parece algo muy difícil de lograr. Lo que creo que se debería intentar garantizar es que exista una pluralidad de voces verdadera y que la sociedad de alguna manera, a través de sus distintas corrientes, de sus distintas vertientes, de sus distintos modos de pensamiento, se encuentre representada a través de las distintas fuerzas políticas, ya sean los debates, ya sean las entrevistas o ya sea en la simple cultura, con esto de que hablamos de la hegemonía cultural y todo esto, y que no se quede fuera, porque sobre todo cuando están todos dentro y cuando está toda la sociedad dentro, es cuando la sociedad realmente puede, sin exclusión ninguna, disfrutar de esa televisión pública. Y ahí me dicen, es que nosotros tenemos un modelo mediterráneo y sería muy difícil, de medios, y sería muy difícil implantar el modelo de la BBC. Pero yo creo que algo sí se puede hacer y de hecho creo que por ejemplo, en tiempos de Zapatero, Radio Televisión Española recibió bastantes premios, sí. Y no creo sin ánimo tampoco ni de defender la gestión de Zapatero ni nada, que creo que algo en ese sentido sí se puede hacer. Y luego, por otro lado, también hay una frase que me llama muchísimo la atención, que es una frase de Rafael Correa, expresidente de la República de Ecuador, que es una de las personas que conozco que es más crítica con los medios privados. Y él dice que los medios privados tienen que existir, pero que tienen que existir leyes públicas que de alguna manera aseguren que haya medios públicos que de verdad informen, que si los medios privados quieren utilizar cuestiones a modo partidista o quieren utilizar cuestiones para sí mismos y para sus propios lucros o beneficios, que le parece muy correcto, pero que tiene que haber unos medios públicos. Él de hecho creó El Telégrafo, que es el diario de referencia público de Ecuador, y creo que en este sentido sí se pueden hacer muchas cosas para defender unos medios públicos verdaderamente plurales, que más allá de lo que quieran hacer estos medios privados, que al fin y al cabo son empresas, garanticen, como en cualquier otra área del Estado, en sanidad, en educación, garanticen que aquellos que no pueden estar en los medios privados pues puedan estar también y pueda haber sitio para todos. Os voy a hacer yo una pregunta. ¿Es posible que los medios públicos españoles de las comunidades autónomas, la televisión pública, Radio Nacional, esté sirviendo de trampolín a periodistas para irse a los medios privados y ganar más dinero? ¿Es posible que eso esté afectando a la parcialidad o imparcialidad en los medios públicos?
Hay puertas giratorias en los medios de comunicación, en definitiva. Sí, sin duda alguna, y lógicamente ganan mucho más en los medios de comunicación privados. Ahora bien, yo no creo que eso de alguna forma esté... Tu insinuación más que tu pregunta. Yo pregunto, yo lo dejo ahí. Tu insinuación más que tu pregunta va dirigida al hecho de, es decir, se puede hacer un ejercicio de falta de imparcialidad para ganarse, por así decirlo, el crédito de un determinado grupo sin editorial, duda, sí. Es posible, quiero decir, pero también es cierto que las puertas giratorias han funcionado en muchas direcciones, porque también ha habido contrataciones de periodistas de los medios privados hacia los medios públicos, es decir, que ahí realmente las puertas giratorias han funcionado en las dos direcciones. Y yo realmente, ahí ya es pensar mal ya de la gente, ¿no? De las instituciones. Me cuesta más, creo que cuesta menos pensar mal o pensar en la maldad de las instituciones que en la maldad de la gente, ¿no? Yo creo que son las propias instituciones. Antes hacíamos referencia a la BBC. La BBC siempre es el referente de medio público de calidad, informativamente hablando, de una solidez tremenda y de una calidad ya no solo en la información, sino en la cantidad de programas documentales que producen. Y además es que, y esto es lo más espectacular, no es mucho más cara que las televisiones de otros países. Ahora mismo no tengo los datos de la televisión española, pero es decir, es una... Casi mejor, que si no nos da una úlcera igual. Sí, efectivamente. O sea, casi mejor. Pero realmente se puede hacer. Es decir, hombre, aspirar a ser la BBC de un día, de la mañana a la noche, es muy difícil, pero desde luego yo creo que sí que tenemos que reivindicar eso también. Es decir, porque la BBC no solamente es una calidad, es que hacen programas extraordinarios, hacen documentales fantásticos. Y que además, quiero decir, no es una televisión que entre en vía muerta porque no la ve nadie, todo lo contrario. Tiene unos índices de audiencia, los informativos, fantásticos, ¿no? Efectivamente, además me quedo con lo último que dices de que sí que es posible hacerlo y de que sí que se podría hacer en España. Yo creo que el recorrido que ha tenido Televisión Española es realmente preocupante, ¿no? Hasta la época de Zapatero, el Consejo de Administración lo designaba directamente el presidente del gobierno. Ahora mismo lo designa el presidente del gobierno con el apoyo parlamentario. Es cierto que hay un pluralismo parlamentario, ¿no?, que permite hacer veto al nombramiento y demás, pero aún así, si pensamos fríamente que los medios de comunicación pueden ser considerados un cuarto poder del Estado por el poder que tienen y la capacidad de influencia que tienen, ¿cómo es posible que no sean independientes? Y que no tengamos medios públicos independientes, al menos en lo que es la dirección y la administración de las televisiones públicas. Yo creo que tendría que estar regulado por un sistema de oposición, igual que lo está la justicia, igual que lo están otros poderes del Estado. Fíjate lo que has dicho, igual que lo está la justicia, ¿quién accede a los grandes tribunales de la justicia? Para empezar, en parte la mayor parte de tribunales, y además son designados por el gobierno. Pero en parte, en parte la mayor parte de la composición de la mayor parte de tribunales y órganos de justicia es por oposición. El Constitucional es por oposición, el Supremo es por oposición, otra cosa es que hay organismos designados por el gobierno, otra cosa es que no esté absolutamente regulado. Pero en principio, la idea de que la justicia tiene que ser independiente hay que aplicarla también a los medios de comunicación, porque tienen tanto poder hoy en día, tienen tanto poder como un poder más del Estado. Entonces, yo creo que es posible y tendríamos que hacerlo empezando por ahí, regulando el Consejo de Administración de las televisiones públicas. Es que además las televisiones públicas juegan ese papel que tú decías, o deberían jugar ese papel que tú decías. Es un papel de árbitro, un papel de una forma de compensar realmente los intereses privados. El problema precisamente es lo que tú decías, es decir, la designación. Ahora mismo está creo que se va a presentar nuevamente en el Parlamento una ley para ver cómo se nombra al director, el Consejo de Radio-Televisión Española, ¿no? Porque no olvidemos que no solamente es la televisión, también es la radio, que es muy importante y sobre todo muy importante fuera de España, porque se ve mucha radio española fuera de España también. Y efectivamente, yo creo que ese papel mediador, ese papel de árbitro que tienen que cumplir los medios de comunicación públicos, lógicamente hay que reivindicarlo. Es decir, no se trata de cargarnos la televisión pública, no se trata de cargarnos la 1, de cargarnos la 2, se trata de reivindicarla como nuestra, de todos los españoles. Creo que querías hablar. Sí, a mí me gustaría, en primer lugar, decía Galeano que la utopía sirve para eso, para caminar, y que si esa es nuestra utopía, pues a lo mejor no podemos llegar a ser la BBC en 10 años, pero igual en 20 sí, o igual nunca podemos llegar a ser la BBC, pero igual podemos tener un medio de comunicación del que sentirnos orgullosos todos. Yo ahora estoy viendo con esperanza cómo
después de la renovación de Telemadrid, que a mí me ha dejado un poco desconcertado, porque no sé exactamente, me parece más bien un maquillaje que una renovación real de la televisión. Ha surgido a Punt Media en el País Valencià, y se está viendo cómo esta nueva radio-televisión, o sea, hice un análisis sobre esto porque me parece muy interesante cómo ha generado las expectativas de que quizás marque el camino al resto de medios de comunicación, ya que se está haciendo con muchísimos códigos éticos, con muchísimas cuestiones, con muchísimo cuidado con la publicidad, con mucho cuidado para representar la pluralidad existente. Entonces me parece que puede marcar un inicio del cómo se podrían hacer las cosas en el Estado español. Y después, por último, me gustaría comentar que dice mucho para mal el hecho de que un periodista prefiera trabajar en un medio privado que en un medio público, haciendo un servicio a su país, haciendo un servicio, o a su comunidad autónoma, o haciendo un servicio a su municipio, de poder... Bueno, quiero decir que uno puede servir y hacer un servicio público desde el medio que elija o que se lo pueda permitir sus circunstancias también, que tampoco vamos a criticar aquí No, pero por ejemplo, para mí no habría... la existencia de lo privado. No. Pero no es la existencia en sí misma, pero a mí me parece, voy a hacer un símil con las universidades. El hecho de estudiar en una universidad pública no dice que, pero dice que la universidad privada, quizás para acceder y para muchas otras cuestiones, tienes mayores facilidades, o con dinero puedes solventar muchas más cosas que en lo público no se ven. Y entonces en ese aspecto me parece muy interesante cómo te puedes destacar. Y entonces, a mí como periodista, por ejemplo, el día que yo estaba en Barcelona cubriendo todo lo que estaba ocurriendo el 1 de octubre, y me habló un señor de la BBC por mensaje directo en Twitter y me dijo, oye, ¿que quieres participar en directo? A mí en ese momento no me pagaron nada por lo que estaba haciendo, pero no me pude sentir más orgulloso, y creo que eso es lo que tenemos que valorar, y en ese prestigio y en ese orgullo es en lo que estaba yo mismo aludiendo. Yo discrepo contigo de la primera parte. Yo discrepo contigo de lo de Telemadrid. Lo de Telemadrid realmente es una acción de maquillaje planteada única y exclusivamente porque los índices de audiencia habían rozado mínimos históricos. Ahí totalmente de acuerdo. Es decir, no se hizo desde una voluntad de cambio, se hizo porque, insisto, los índices de audiencia rozaron mínimos históricos. Para que no desapareciera como desapareció Canal Nou. Efectivamente. Y no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones. No nos olvidemos también que el año que viene... Yo creo que simplemente es una operación absolutamente de maquillaje. Si ahí o sea, yo no me creo absolutamente nada de Telemadrid. Totalmente de acuerdo. Yo hacía más alusión al hecho de que se hubiera podido apreciar un cambio por parte de la ciudadanía, no de que ese cambio no me he metido ni si en que había sido real o no lo había sido. He de confesar que yo no puedo contestar esa pregunta porque tengo por sana costumbre no ver Telemadrid, entonces no puedo contestar esa pregunta. Lo que yo quiero preguntaros ahora es si creéis en qué notáis o en qué se nota y si ha podido afectar a la situación actual. Y además os voy a poner un ejemplo muy concreto. Desde las televisiones nos están diciendo ya no hay crisis. Y entonces yo, ciudadana media, me siento delante de la televisión y digo, joder, pues yo debo ser idiota porque yo sigo viviendo en crisis, pero estos señores me están diciendo que no hay crisis. Realmente... ¿esto sirve, que ya hemos establecido antes, como brazo armado de los poderes públicos o del gobierno y como modo de influencia? ¿Y eso se nota en la situación actual? ¿Lo notáis en la situación actual, esa desinformación o esa manipulación o esa no manipulación? Que igual yo es que elijo medios que me están diciendo cosas y hay medios mejores. Siempre hay medios mejores y medios peores, sin duda, sin duda alguna. Hombre, sí que se ejerce, vamos a ver, la vocación de los medios, insisto, y para eso se crean, es influir. Quiero decir, hay que tirar de los clásicos, pero es que es verdad. O sea, la vocación de los medios es influir. Y en estos momentos interesa al mundo económico influir en una población castigada, desalentada y en una situación de crisis permanente. Interesa, sobre todo a efectos económicos, tanto como políticos, que la gente salga. Les interesa que la gente se ponga a consumir, les interesa que la gente se ponga a ahorrar, se ponga
hacer lo que sea para activar una economía que no acaba de activarse de ninguna Fíjate, forma. no, pero a mí incluso hasta me parece loable la intención. Lo que no me parece loable es que se nos mienta. Eso es lo que Claro, es que es una mentira. Claro. Es que es una mentira. Es decir, que las cifras macroeconómicas las redondeen como las redondean me parece perfecto. Pero es que un decir, medio de comunicación esté dando datos falsos o disfrazándolos para influir en una situación social o en una... vamos, digo yo, el periodismo tiene su ética y a mí me parece además un medio éticamente público. irresponsable. Y además, insisto. y además medios públicos, porque si esto lo hicieran medios privados solamente, a mí, insisto, volvemos a lo de antes, es muy poco ético, es un periodismo de poca calidad pero respetable, pero que lo hagan los medios públicos, que estamos pagando todos, que se supone que tienen que guardar el derecho a la información, es indignante. Lo bueno que tiene es que cualquiera puede darse cuenta. Si ahora mismo cualquiera de la gente que nos está escuchando pone mañana o pone esta noche el telediario de Televisión Española, se va a dar cuenta de que cada vez que se habla del gobierno, se habla para decir que el paro ha bajado, que la cifra de desempleo es menor, que el PIB ha subido. Se está continuamente utilizando cifras, sin ningún tipo de sentido, todas en positivo, y que si se indaga un poco más uno se da cuenta de que está todo absolutamente manipulado. Yo creo que sí tiene sentido. Yo creo que sintoniza con un discurso de las élites que lógicamente hace suyo el gobierno. Es decir, tiene un sentido total. Es decir, hay un discurso por parte del gobierno de decir, si la crisis, ¿qué crisis? ¿De qué crisis me habla? Como diría el presidente del gobierno, de esa crisis que usted me habla, ¿no? Es decir, esto ha pasado. Esto es de hace muchos años, la crisis. No, oiga, no. Lo que pasa es que a ese discurso gubernamental, lógicamente, se suman todos los medios de comunicación públicos. Y eso es lo verdaderamente lamentable. Es decir, que sintonicen con el discurso gubernamental y que no haya ningún posicionamiento crítico con él. Eso es lo lamentable. Y como periodistas nos debería de dar verdadera vergüenza que haya gente que se digne a hacer semejantes trabajos. Porque es terrible, que eso iba ¿no? un poco en la línea de lo que decía Jordi antes, Claro, ¿no? efectivamente. Sí, ¿no? Exactamente. Algunas personas yo también entiendo que tienen que dar de comer a sus familias y todas estas cosas y al final puedo llegar a entender cómo al final pueden trabajar en circunstancias excepcionales, pero creo que eso también es una falta, o sea, también es un fallo muy muy grande por nuestra parte como periodistas de no ser capaces de crear medios que verdaderamente sean medianamente rentables y en los que pueda trabajar esa gente con una motivación real, simplemente para hacer periodismo. No estoy ya tampoco diciendo que se haga ninguna cuestión. Y sí, simplemente de hecho la teoría de los medios más influyente ahora mismo dice que los medios de comunicación no penetran directamente en la audiencia, sino que los líderes de opinión son quienes de alguna manera condicionan las opiniones y después los medios de comunicación lo que hacen es reforzar ese papel. Y aquí, en consonancia con lo que estaba comentando el compañero, es que me ha parecido un ejemplo de libro. O sea, Mariano Rajoy dice que la crisis se ha acabado y que todo va bien, como dijo Aznar en su día, y después los medios de comunicación, repitiendo ese discurso, realmente acaban de calar en ese discurso. Y entonces si nos paramos a pensar, lo único que falla en la ecuación es que los medios públicos, que ejerzan como contrapoder, si todavía se puede ejercer como contrapoder, o por lo menos que ofrezcan otro punto de vista para aquellas personas que quieran saber cuáles son todos los puntos de vista y quieran verdaderamente informarse. Y como siempre nos pasa, nos quedamos sin tiempo. Deciros a todos que sí, que en esta radio sí tenemos tiempo, sí tenemos ética, sí hablamos, decimos lo que queremos y con datos reales. Os voy a dejar un minuto final para que cada uno me hagáis un pequeño resumen o digáis lo que queráis. Carlos Tejero, muchas gracias por haber venido. Esta es tu casa, esperamos verte más veces. Adelante. Volveré, que dijo MacArthur en Filipinas, ¿no? No, que luego no volvió y los dejó tirados. Regresó y no sé si fue peor. No, yo lo que sí quería lanzar, por lo mejor he sido muy crítico durante todas las intervenciones, lo que sí quería lanzar es un mensaje de esperanza al hilo de lo que decía mi compañero antes. Yo he sido lector de prensa toda mi vida. Desde hace años no leo un periódico de papel, pero sin embargo me he convertido en un lector asiduo de los medios digitales y sobre todo de grandes medios digitales como Infolibre, como el Diario.es, como La Marea, etcétera, etcétera, ¿no? Prensa de verdad de calidad. Se está haciendo una prensa alternativa de gran calidad y de gran credibilidad.
Y me parece que eso sobre todo está calando en los públicos más jóvenes, que tienen acceso, que tienen libre acceso a ella, y me parece que por ahí yo empiezo a ver, por lo menos, como diría este otro personaje, los brotes verdes dentro del periodismo, ¿no? Es decir, los brotes verdes del periodismo están en el mundo digital. Y esos son los que hay que apoyar de alguna forma, de la forma que cada uno podamos o creamos o consideremos, ¿no? Muchísimas gracias. Jordi Carbonell, periodista, revista Miral, de la Comunidad Valenciana, tu tiempo. Simplemente yo tenía aquí unas frases preparadas, pero creo que no es el momento para pronunciarlas. Simplemente me gustaría hacer un llamamiento a toda la gente que nos está escuchando para que cuando pueda apoyar un periódico, un medio digital, solo aunque sea con sus meras visitas, aunque sea leyéndonos, que eso nos da mucha esperanza y que de verdad nos ayuda mucho. Hay muchísima gente que como yo está ahora mismo haciendo trabajo sin cobrar, está desplazándose, está haciendo muchísimas cosas, está haciendo radio, está con canales de YouTube, está intentando de alguna manera ofrecer un servicio público de calidad, y solo digo a la gente que si no pueden aportar su dinero, que nos ayuden a dignificarlo, que nos sigan día a día y que estén con nosotros, porque es posible y porque lo vamos a hacer entre todas y todos. Muchas gracias, Jordi. Javier Sabín, director de Unir Piezas. Pues recogiendo un poco el testigo de mis dos compañeros, yo creo que la información es un derecho. No tenemos que dejar de decir que la información es un derecho, y que sobre todo aquello que estamos pagando con dinero público no tiene por qué estar manipulándonos, no tiene por qué estar ocultándonos la verdad. Afortunadamente tenemos alternativas, tenemos que seguir construyéndolas, tenemos que seguir luchando. Queda mucho para hacer para que nuestros medios públicos se conviertan en algo a la altura de la BBC o de grandes gigantes mediáticos que funcionan bien, pero al menos tenemos siempre la esperanza de que este programa, de que esta emisora Golpe Radio siempre va a hablar de la verdad. Nunca nadie nos va a tener que decir lo que contar, por dónde argumentar. Siempre diremos lo que pensamos y lo que creemos. Y eso creo que también es una esperanza, compañeros. Pues muchas gracias a todos. El sábado que viene más, y como dice el Gran Wyoming, mejor no se puede. Esperad, que os veo que tenéis demasiada prisa. Vamos a ir ahora con la sección de encuestas que nos ha dejado Unai. Sí, que me he anticipado yo a despedirme, y no es por ganas de marcharme, porque seguiría con este debate una hora más. Adelante, Unai. Una semana más, desde Unir Piezas hemos realizado una serie de encuestas a nuestros seguidores que tienen relación con los temas que se van a tratar en el programa. En el caso de los medios de comunicación, hemos preguntado a los encuestados si creen que es posible un cambio político en con los medios de comunicación actuales. La mayoría, el 55%, ha respondido que no, y el 44% ha respondido que sí. No es de extrañar, con los datos que tenemos, que no sea posible el cambio político, debido a que, por ejemplo, en España, según un estudio realizado por Trusted Media, solamente el 33% de los españoles tiene una confianza alta en los medios de comunicación, mientras que el 67% tiene poca o ninguna. Es decir, la confianza de los medios de comunicación en España está por los suelos. Tampoco es de extrañar que en el resto de la Unión Europea las medias son muy parecidas, ya que solamente el 21% confía en los medios y el 43% que no. Así como dato anecdótico, en el caso de la radio, que es en el medio en el que estamos tratando ahora, la confianza es un poco más alta y los europeos confían un 59% en ella, mientras que los españoles tan solo un 52%. Por otra parte, otra de las preguntas realizadas ha sido si los encuestados consideran que los grandes medios de comunicación en España son libres, o si por el contrario hay intereses económicos por detrás de su línea editorial. En esta pregunta ha habido bastante unanimidad y todos creen que hay intereses económicos fuertes detrás de la línea editorial. Tampoco es de extrañar que no solamente intereses económicos de empresas privadas, sino que del propio gobierno sea el que beneficie a medios de comunicación afines, ya sea La Razón, ABC o Libertad Digital, que en su reparto de publicidad reciben un mayor número de subvenciones que del número de lectores que tiene. Así, en especial, el diario de Alfonso Rojo, de Libertad Digital, a pesar de no tener tener unas visualizaciones bastante bajas, recibe mucho más publicidad que otros grandes periódicos, como puede ser el diario.es. Bueno,
La verdad es que datos interesantes, que ha sido una pena que no haya podido intervenir Unai antes, porque hubiéramos debatido sobre estos datos y ahora nos da para otra hora más. Yo quiero añadir rápidamente que toda la gente que queráis participar, que queráis mandarnos cualquier pregunta, saben que, insisto, que aquí no tenemos absolutamente nada que ocultar y que responderíamos absolutamente cualquier cosa. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter @unirpiezas, en Facebook unirpiezas, que se comuniquen, que nos cuenten lo que quieran, que aquí lo trataremos, que aquí lo debatiremos y que desde luego que toda la gente que nos está viendo aquí también están en su casa. Muchas gracias a todos. Hasta el sábado. Ahora sí.